Dolor ciático, mordisco en el glúteo. Sé lo desagradable que puede llegar a ser vivir con esa sensación de tener una cuerdecita que te tira desde el glúteo hasta la pierna. Pero sé también que lo peor no es únicamente eso, sino el bucle interminable de médicos, fisios, traumatólogos, especialistas y soluciones que no te llevan a ningún sitio. Y sí, sé que es frustrante que haya tratamientos que no te acaben de funcionar, pero tranquilo, tranquila, porque hay una salida. Si aplicas los pasos que te contaré a continuación en el vídeo de hoy, ese dolor que hoy te está frenando puede llegar a mejorar más de lo que te puedas imaginar. Y lo sé porque no estás solo, porque lo mismo que te está pasando a ti le pasó a José Vicente. ¿Y quién es José Vicente? Pues es un alumno del programa Mueve tu espalda, que tuvo una mala experiencia hace bastante tiempo con un ejercicio en el CrossFit, el peso muerto. Por si no lo conoces, el peso muerto es un ejercicio en el cual, con la espalda neutra y desde una posición higiénica, posturalmente hablando, vamos a intentar coger una carga activando la musculatura de nuestra cadena posterior, glúteos, isquiotibiales, estabilizadores del tobillo, y vamos a tratar de que esa carga suba, ¿vale? Buscando esa verticalidad por nuestra parte. Vamos a agacharnos, a coger un peso con la espalda recta, entre comillas, y a subirlo. Esto de la espalda recta lo vamos a coger mucho con pinzas, porque no tenemos un palo metido en el... Y es importante que sepamos que realmente el cuerpo está diseñado para moverse, no hay gestos buenos o malos, sino gestos para los que estamos más preparados o menos preparados. ¿Y eso, Alejandro, entonces significa que el peso muerto es lesivo? Bueno, pues aquí abrimos un buen melón, porque la realidad es que ningún ejercicio per se tiene la capacidad de lesionarte. Quien se lesiona eres tú. Es la persona. Entonces, el lesivo no es tanto el ejercicio, sino lo preparada que esté la persona o no para ese ejercicio al que se va a exponer. Por ejemplo, para hacer peso muerto correctamente necesitamos la habilidad de flexionar nuestra cadera sin modificar la curvatura excesivamente de nuestra columna, manteniendo nuestra capacidad de tener la pelvis en posición neutra. Hemos de disociar dos movimientos, el de sacar culete y meter culete y el de flexionar y extender la cadera. Pero además nuestra pelvis tiene que ser capaz de llevar a cabo mecánicas compresivas de rotación interna y nutación del sacro y mecánicas expansivas de rotación externa y verticalización del sacro. Esto en definitiva es lo que nos permitirá ejercer fuerza contra el suelo de forma segura y hacer un buen peso muerto. Si no tenemos estos mecanismos bien desarrollados, lo más probable es que el cuerpo acabe compensando contra estructuras, y ahí es donde entra en juego la espalda, la zona lumbar, y es donde podemos empezar a sobrecargar otras partes. Y ahí en definitiva es donde empiezan los problemas. José Vicente lo vivió en primera persona, porque tras ese mecanismo lesivo en peso muerto, le detectaron una protusión lumbar. Y ahí es donde comenzó ese círculo vicioso que seguro que a ti también te suena. Fisioterapeutas, traumatólogos, hasta llegar a pasar por quirófano. Pasar por quirófano, hacerse una infiltración, le ayudó a aliviar un poquito ese dolor. Pero esa sensación de cuerdecita que le tiraba seguía ahí para todo. Cualquier cosa que hiciera en el día notaba esa cuerdecita, limitando su actividad. Su objetivo estaba clarísimo y me lo dijo en la primera llamada que tuvimos. Alejandro, yo lo que quiero es volver al deporte con garantías y seguridad, y sobre todo teniendo la tranquilidad de que no voy a volver a pasar por este proceso que estoy pasando ahora. Pero el problema, como seguramente te pase a ti, es que no sabía muy bien por dónde empezar y no sabía cómo hacerlo. Pero tú no te preocupes, porque como hemos cogido a José Vicente como ejemplo, te voy a explicar cuál ha sido el paso a paso que ha seguido él para que tú también lo puedas replicar. Una vez tenía claro que podía ayudar a José Vicente, le expliqué cómo funcionaba el programa y cómo le íbamos a ayudar. Y dimos el paso para empezar a trabajar juntos. ¿Cuáles son los 3 pasos clave que nosotros seguimos en su caso particular? El primer paso, valoración inicial, para identificar el problema que tenía realmente José Vicente. Porque él tenía claro el problema. Él tenía una protusión que le comprimía las raíces sacras, de las cuales luego se unían y empezaba a ser el nervio ciático, ¿no? Que es ahí donde teníamos esa cuerdecita que le tiraba. O eso al menos es lo que decía su informe. Pero eso es la consecuencia. No tenemos la causa. ¿Qué ha provocado esa protrusión? ¿Qué falta de mecanismos y de movimientos han provocado esa situación en José Vicente? Él lo que sabía es que esa compresión le generaba un dolor radicular, un dolor neuropático con el que ya llevaba bastante tiempo y que ya no sabía bien qué es lo que tenía que hacer y qué podía realmente trabajar para que su dolor se fuera, porque había probado de todo, desde fisioterapia hasta ejercicios de YouTube, estiramientos, movilidad, pero el dolor no se iba. Pero aquí vienen las preguntas que deberías hacerte si te encuentras en una situación similar. ¿Puede mejorar mi dolor aunque esa protrusión siga estando donde está? ¿Aunque no se mueva? ¿Puede reabsorberse mi protrusión lumbar? Y la más importante de todas, ¿qué mecanismo ha llevado a que yo desarrolle esa protrusión? Porque esto es algo que muy poca gente se plantea.
tenemos un bloqueo articular, una falta de movimiento, una debilidad muscular, cualquier situación o cualquier factor de riesgo que provoca que a mí me salga una protusión, que se me agumbe un disco, que se me hernie un disco, que acabe teniendo una compresión. Pero hago de todo menos solucionar lo que ha provocado esa situación. Me medico, me infiltro, me voy al fisio, terapias pasivas, de camilla, un montón de tonterías que realmente te sirven para llevar un poquito mejor el dolor, pero la causa no la has solucionado. Hay gente que incluso se llega a operar. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que tienes aquí una hernia discal y te acabas operando. Simplemente te extraen la hernia, no te fijan nada, te la quitan. ¿Qué ocurre? Que ese disco queda más bajito porque tiene menos contenido, porque se nos ha ido el núcleo pulposo, pero además es mucho más fácil que se vuelva a herniar porque seguimos con lo que ha provocado esa situación. Seguimos con un bloqueo en nuestras caderas, seguimos con una mala posición en la pelvis, seguimos con falta de fuerza en ciertas musculaturas y además, si vamos a poner otro hipotético caso, imagínate que te han fijado, ¿vale? Pues este disco ya no se va a herniar porque aquí ya no hay movimiento, pero se va a herniar el de arriba o el de abajo, que es lo que suele pasar en muchas ocasiones. ¿Y todo por qué? Por algo tan simple como no trabajar sobre la causa. Vamos a recuperar esas preguntas. ¿Puede mi dolor mejorar aunque tenga esa protusión? ¿Esa protusión se puede llegar a reabsorber? ¿Qué es lo que ha provocado esa protusión? Para trabajar sobre estos puntos, déjame decirte algo importante. 1. Podemos mejorar infinitamente tu sintomatología ayudando a reducir el dolor, aunque tengas esa protusión. 2. Podemos reabsorber esa protusión. Nuestro cuerpo ya lo hace de forma natural. Pero claro, para ello tenemos que facilitar y favorecer un buen entorno para que esa reabsorción se lleve a cabo. Y 3, y más importante, estos dos últimos puntos no se llevarían a cabo si no trabajas sobre las causas, como te he dicho antes. Pero claro, ¿cómo vas a trabajar sobre las causas si no las tienes claras? El error que comete la mayoría de gente es que busca solucionar su dolor con terapias que solo van originadas al síntoma, no a la causa de ese síntoma. Pastillas, masajes, acupuntura, terapia descompresiva para que los discos tengan menos carga. Oye, que luego te vas a exponer a la gravedad, vas a volver a andar, te vas a exponer a la misma carga y va a haber otra compresión de nuevo. ¿Para qué vas a hacer eso? Es que lo cierto es que nada de esto funciona, porque no abordan las causas que ha hecho que tu dolor se prolongue en el tiempo, ni están mejorando el mecanismo que está fallando por el cual se ha originado tu protusión discal. Entonces te pregunto, ¿qué estás haciendo? Lo que necesitas, y lo que necesita cualquier persona con una protusión discal, con una hernia lumbar, con un dolor lumbar, con una ciática, es lo que hicimos con José Vicente. Una valoración inicial para determinar cuáles eran los mecanismos que estaban fallando, con una serie de test funcionales de movimiento, para evaluar cómo era la posición del tórax, de la pelvis, que son nuestros centros, y cómo se movía todo en relación a esas dos estructuras, y así ver qué mecanismos podían estar fallando. Y esto lo hicimos con una serie de test dinámicos de movimiento. Y te voy a poner un ejemplo para que veas la importancia de esto. A mucha gente le ponen plantillas para solucionar su dolor lumbar porque dicen que pisan mal. Vale, pero ¿sabías que para que podamos pisar bien el pie tiene que pronar y tiene que supinar y depende de los mecanismos de rotación interna de la tibia y rotación externa? Y te cuento más. Para que la tibia rote hacia adentro o hacia afuera, el fémur también tiene que hacerlo. Tiene que hacer una rotación interna y otra rotación externa. Pero solo lo hará si el acetábulo, es decir, el agujerito de la pelvis, nos permite, o se orienta, mejor dicho, para permitirnos esos movimientos. Si la pelvis está en esta posición, seguramente no podamos hacer ese gesto de rotación interna. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos compensamos orientando nuestra pelvis hacia adelante. Y ahí es donde sacamos unos grados, pero acabamos compensando toda la estructura. Y podemos provocar, en este caso, una posición que provoque una mala gestión de cargas también en la columna. Entonces tenemos que evaluar. Sin evaluar no lo podemos saber. Y el diagnóstico médico, lo que pone en el informe, es solo la consecuencia de una serie de cuestiones que no has abordado y que desconoces. Por ejemplo, fíjate aquí, en el caso de José Vicente, cuando hacía un toe touch, que es bajar a tocar la punta de los pies, tenía la zona lumbar plana. Y si evaluamos a nivel postural, vemos como hay zonas en las que tenemos compresión en la zona lumbar, es decir, que no somos capaces de relajar el tono que tiene esa musculatura. Una vez tuvimos claro cuál era el punto de partida de José Vicente, qué problemas tenía y qué tenía que mejorar exactamente, lo que hicimos fue darle una explicación de cuál iba a ser exactamente nuestro punto de trabajo y qué es lo que íbamos a tener que hacer de ese momento en adelante. Y con esto nos vamos al paso número 2, un plan de ejercicio personalizado e individualizado para el caso particular de José Vicente. Porque como ya has visto, cada persona es única y tiene sus mecanismos, y los mecanismos que le puedan ir bien y que le puedan ir mal.
cada persona necesita sus ejercicios adaptados e individualizados a su situación y deben ir progresando en base a ello. De eso ya hablaremos luego. Pero tiene que estar individualizado en cada momento. No me vale que al principio sí, luego no, luego picoteo de aquí, luego de allí. Eso es lo que hace que sigas con dolor. Eso es lo que hace que muchas personas no se acaben recuperando y que piensen que el problema lo tienen ellos porque ya han probado el ejercicio. No has probado el ejercicio. Has probado picotear movimientos, pero no has probado el ejercicio. Ahora te voy a contar qué es exactamente probar el ejercicio y que puedas decir que has hecho ejercicio para tu dolor. Con todo lo que ya sabíamos que le faltaba a nivel de mecanismos a José Vicente, diseñamos su plan de trabajo individualizado que le permitiera poder llevarlo a cabo sin tener que aumentar su sintomatología, es decir, sin provocarle mucho más dolor del necesario, y que por supuesto también le permitiera lo más importante, abordar las causas que le estaban provocando a nivel mecánico esa sintomatología. Porque ahí es donde está un problema de concepto muchas veces. Pensamos que nos adapten un ejercicio para que lo podamos hacer sin dolor, ya es ejercicio adaptado, pero no. Eso es uno de los puntos. Pero el otro es, ¿lo están adaptando para que mejores lo que tú tienes que mejorar en concreto? No lo puedes saber si nunca te han evaluado. Y en el caso de José Vicente teníamos que mejorar las mecánicas posturales y de movimiento. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La postura no es mala o buena de por sí. De hecho, lo más importante es que cambies de postura con frecuencia. Pero sí que hay posturas que favorecen que el estrés en nuestro cuerpo, el estrés de las cargas axiales, verticales, como por ejemplo la gravedad, se reparta mucho mejor o peor. ¿Y cuál era nuestro objetivo particular? Pues nuestro objetivo era mejorar la posición de la pelvis buscando poco a poco posteriorizar un poquito su centro de masas, porque José Vicente se iba tan hacia adelante que se iba a caer y tenía toda la musculatura de la espalda de atrás agarrándole constantemente activa. Esto provoca muchísima fatiga en toda la musculatura de la espalda. Por otro lado, también buscábamos que mejorara su movilidad en las caderas y en la zona lumbar, porque había muchísima rigidez aquí y aquí abajo también. Esto provocaba ciertas compensaciones, obviamente mucho más estrés mecánico en toda la zona superior. Y fortalecer glúteos, isquiotibiales, core y dorsales, que era musculatura que en su día a día jugaban un papel principal. Y era que tenía un trabajo muy físico para el cual tenía que estar preparado. Y obviamente mejor que esa musculatura juegue a nuestro favor que a nuestra contra porque no tengamos suficiente fuerza. Y con esto pasamos al punto número 3, que es el más importante porque esto es lo que determina realmente los resultados. ¿Quieres saber cuál era ese punto número 3? Antes quiero que diréis esto. La mayor parte de personas que suelen ver mis vídeos no están suscritas al canal. Y de verdad que aunque para ti puedas suponer una simple acción como darle con el dedo a un botón y sea así de fácil, para mí realmente supone mucho. Para mí supone que decides confiar en mí, para mí supone que decides seguirme de forma más cercana y aprender de forma real cómo solucionar tu problema de espalda y realmente me apoya muchísimo, no sabes cuánto, para poder crear más vídeos así. ¿Te has suscrito? Venga, va, pues vamos al paso número 3. Y paso número 3, como te he dicho, el más importante, progresión gradual y vuelta al deporte. Y es que no podemos perder el norte. El caso de José Vicente era muy claro, quería volver al deporte con garantías, con tranquilidad y seguridad de que no iba a lesionarse de nuevo. Sin miedo, vamos, porque estarás de acuerdo que no es lo mismo practicar un deporte para disfrutar que practicar un deporte y tener que ir vigilando de no hacerte daño en la espalda. Por eso no le servía absolutamente de nada hacer siempre una tabla de ejercicios genérica y estática, que no cambiara en el tiempo y que tuviera que seguir eternamente. Necesitábamos progresar los ejercicios a medida que José Vicente iba respondiendo positivamente a lo que iba haciendo, que su cuerpo iba generando adaptaciones. Porque claro, si José Vicente, por su dolor, empieza en este nivel, pero su actividad está a este otro, tenemos que ir siguiendo esa progresión. No me vale de nada quedarme haciendo siempre lo mismo. ¿Y cómo lo progresábamos? Pues para esto tenemos muchas formas. Haciendo más series de un mismo ejercicio, aumentando el número de repeticiones que tiene ese ejercicio, aumentando el rango de movimiento útil que utilizamos para hacer el ejercicio más amplio o más reducido, haciendo el ejercicio más rápido o aumentando la carga externa que utilizamos para hacer ese ejercicio. Aunque también, y esta es una de mis favoritas, escogiendo una opción progresada, una opción más difícil de ese mismo ejercicio, que sin necesidad de aumentar series, repeticiones o carga, ya suponga un reto mayor para la persona. Este factor es clave y progresar de un lado o de otro va a depender exclusivamente de la persona.
Y para saber qué teclas tocar, si progresar en series, en repeticiones, en carga, en complejidad del ejercicio, no basta con ver vídeos de YouTube o consumir información de Internet. Los entrenadores y profesionales de la salud nos formamos constantemente. Yo personalmente me actualizo cada mañana, ya no solo con mis estudios en el grado universitario de fisioterapia, sino como entrenador, en términos de entrenamiento, de patología de columna, de dolor, porque es importantísimo estar actualizado con la última evidencia. Pero volvamos a José Vicente. ¿Cómo nosotros sabíamos si José Vicente estaba en el punto de progresar los ejercicios? ¿Teníamos que mantener una semanita más el plan para que se adaptara más? ¿O teníamos que ir un pasito atrás porque le había aumentado el dolor? ¿Cómo teníamos esa información? Pues principalmente por algo que hacemos dentro del programa y que marca la diferencia respecto a cualquier otro programa de entrenamiento online, cualquier tabla de ejercicios, vídeos de YouTube, cualquier presencial de fisioterapia o de entrenamiento personal que puedas acudir. El seguimiento. Acompañábamos a José Vicente de forma cercana, lo que nos permitía literalmente saber cómo avanzaba cada semana, qué sensaciones tenía en cada entrenamiento, cómo hacía cada ejercicio, cómo se sentía, cómo se veía él, si había algún ejercicio que le costara más, menos, que le produjera dolor, que le diera miedo. Ahora imagino que ya entiendes por qué un programa de entrenamiento online puede llegar a ser mejor que un programa presencial. Porque mientras en presencial tienes 1 o 2 horas a la semana para estar con tu alumno, enseñarle lo que buenamente puedas y luego reza para que se acuerde, en online tienes la posibilidad de recibir feedback de los ejercicios, de comentar las sesiones para que tú estés informado de cómo les está yendo a tu alumno, estás en todo momento pendiente porque te va pasando ejercicios y si los puedes corregir y adquiere autonomía, libertad, confianza, seguridad para saber cómo hacer las cosas él por su propia cuenta. Y si no le queda claro, se puede ver el vídeo explicativo del ejercicio, recapitular, preguntar lo que haga falta. Vamos, que yo sé cómo hace cada ejercicio, qué sensaciones tiene al acabar cada entrenamiento y qué ajustes hay que hacerle cada semana a su plan. ¿Y tú cuál crees que fue el resultado de todo esto? Pues que José Vicente pasó de un dolor lumbar con el que apenas podía hacer cosas y volver a su actividad con tranquilidad, con confianza, con seguridad, a estar sin dolor con un 1/10 en momentos más intensos, incluso disfrutando del deporte. Hizo una carrera de obstáculos, me pasó una foto que mira, aquí la tienes, le encantó, la disfrutó, vamos, maravilloso. Y ahora vuelve al deporte, se siente mejor que nunca, ha conseguido su objetivo. ¿No te lo crees? Es normal, si hubiera probado tanto como tú, yo tampoco me lo creería. Pero por suerte no me tienes que creer a mí. Toca aquí arriba y escucha cómo José Vicente te explica su propia experiencia. Pero aún no lo hagas, espérate un segundo a que te diga esto. Si tú te sientes en una situación similar a la de José Vicente y te gustaría eliminar tu dolor ciático para volver a tu deporte, a tu actividad sin dolor, entrenando de forma personalizada conmigo, agenda tu entrevista conmigo para analizar tu caso y ver si te puedo ayudar. Tienes el enlace aquí abajo en la descripción. Y espero que este vídeo te haya ayudado mínimo a ver que es posible mejorar y que no es que tu caso no tenga solución, sino que no has dado con una solución que dé con la tecla para tu caso. Pero tranquilo, tranquila, que si cambias el camino, cambiarán tus resultados. Así que oye, si quieres más vídeos como este, los que te enseño el proceso exacto que siguen nuestros alumnos de pe a pa, como te he enseñado hoy, suscríbete aquí abajo al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo como este. Y nos vemos, querido, querida, en el próximo vídeo. Un besote y pasa buena semana.